Estupendo día, bienvenidas, bienvenidos comunidad financiera a una emisión más de nuestras clases de Estadística 2. Hoy comenzamos a trabajar nuevamente nuestro tema de estimadores. Estamos en la segunda entrega de 3 videos en relación al tema de estimación. Hemos visto algunas definiciones básicas de estimadores. Hoy abordamos estimadores por intervalos para ciertos casos particulares. Sin más por el momento, comenzamos. Intervalos de confianza, definición y casos de intervalos de confianza para muestras grandes. En primer lugar, definimos al intervalo o un intervalo de confianza como una regla, como un método que emplea la información de la muestra, la información de teta gorro, para calcular dos números, superior e inferior. Forma con ellos un rango de valores entre los cuales puede estar el verdadero valor del parámetro que, recordar, es desconocido. Finalmente, con esa regla asignamos una probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre dentro de ese rango de valores. Tres propiedades son las que satisface todo intervalo de confianza. En primer lugar, el intervalo debe de contener al verdadero parámetro objetivo. Eso es un atributo deseable de todo intervalo. En segundo lugar, su amplitud debe de ser lo más pequeña posible. Y finalmente, su magnitud, la magnitud del intervalo, variará aleatoriamente de una muestra a otra. Hasta aquí, como verán, entonces lo que sabemos es que la información muestral plasmada en teta gorro va a generar un horizonte de posibles valores con un límite inferior y con un límite superior. Entre ese límite inferior y superior vamos a asumir que se encuentra el verdadero valor del parámetro teta desconocido. Bien, si teta gorro es la media muestral, puede ser teta gorro. La proporción muestral puede ser teta gorro. Puede también estar la diferencia de medias, x1 menos x2, es estimador teta gorro, y la diferencia de proporciones muestrales, P1 menos P sub 2, también estará definiendo a ese valor teta gorro. Entonces, con base en este conjunto de informaciones muestrales, nosotros podríamos saber cuál es el verdadero valor del parámetro teta. Cuando estamos trabajando la media, entonces me interesa saber hasta dónde construyo un horizonte, un rango de valores sobre los cuales estará el verdadero valor de mu. Si, por otro lado, mi estimador es la proporción, entonces yo construiré un rango de valores superior e inferior para ver cuál es el verdadero valor de P, la proporción poblacional. Si mi fuente de estimación es una brecha entre medias muestrales, x1 barra menos x2 barra, el parámetro teta será finalmente mu1 menos mu2, y lo mismo para el caso de la brecha de proporciones, la proporción poblacional 1 menos la proporción poblacional 2. Tipos de intervalo. Los intervalos pueden ser bilaterales o bien pueden ser unilaterales, tal como lo presentamos a continuación. En este primer caso, observar que estamos imputándole cierta probabilidad de ocurrencia, equivalente a 1 menos alfa, al hecho de que el verdadero parámetro teta, sea cual sea, esté con un valor superior, llamaremosle teta gorro upper, y inferior, que es teta gorro lower. Nota importante, el intervalo de confianza siempre lo vamos a determinar tomando como centro o como pivote el verdadero valor del parámetro. Entonces, los extremos mínimo y máximo de este intervalo estarán determinados específicamente por la información muestral, por lo que pueda ofrecernos muestralmente teta gorro. En este sentido, estamos asistiendo, bajo esta primera definición, a un intervalo bilateral. Hay tanto un límite inferior como un límite superior. Ambos límites están claramente definidos. Pero en el caso unilateral, notar que ahora la referencia me dirá que voy a tratar de definir un valor mínimo por cola inferior para el verdadero dato teta parámetro. Y ese valor mínimo
será definido a través de teta gorro lower. Estamos imputándole también una probabilidad de ocurrencia al hecho de que el parámetro sea con este rango específico. Toma un valor mínimo de teta gorro lower y de ahí corra hacia adelante. Aquí solamente tenemos un intervalo por límite inferior. Y en el caso de abajo tenemos un intervalo por límite superior. En este último escenario, observar que la probabilidad de sondear un valor del parámetro teta menor o igual que teta gorro upper equivale a 1 menos alfa. Estamos dándole un valor tope a el verdadero valor del parámetro. Los límites de confianza superior e inferior típicamente los asociamos a un intervalo bilateral. Estos son nuestros dos límites de confianza y esta es para nosotros la probabilidad de observar el hecho de que el verdadero parámetro oscile entre este valor inferior o mínimo y este valor superior o máximo. 1 menos alfa también suele denominarse como coeficiente de confianza o nivel de confianza de dicho intervalo. Eso me va a permitir tener una interpretación del intervalo y esa interpretación se va a fundamentar en este argumento que tenemos en la parte inferior. Identificaremos entonces con el intervalo la fracción de veces en un muestreo repetido que los intervalos construidos contienen al verdadero parámetro objetivo. De tal suerte que de ahí se derivará nuestra interpretación. La interpretación proviene de este párrafo que tenemos aquí y lo estaremos aplicando en ejercicios posteriores. Nuestro intervalo lo construiremos a través del método pivotal, que como se comenta en la diapositiva, para construir dicho intervalo debemos determinar una cantidad que actúe como centro o como pivote. Esta cantidad debe de contener dos características. En primer lugar, dicha cantidad es una función de las medidas o información muestral, así como del parámetro desconocido. Y la única cantidad desconocida que debemos de contemplar es teta. Es el único dato que no tenemos, pero que inevitablemente vamos a hallar. Segunda atribución de esa cantidad que actúa como pivote. Esa cantidad debe de tener una distribución probabilística que no dependa del parámetro teta, sino exclusivamente dependerá de la información muestral plasmada en teta gorro. Intervalos de confianza para muestras grandes y o varianza poblacional sigma cuadrada conocida. Este primer tipo de intervalos los aplicaremos cuando el objetivo sea determinar un posible rango de valores para el parámetro media, proporción, diferencia de medias y diferencia de proporciones. Este método aplica siempre y cuando las muestras sean grandes. Asumiremos el estándar de que grandes son muestras que involucran a más de 30 observaciones. Y, segundo elemento, la varianza poblacional es conocida. La conocemos como sigma cuadrada, aunque si fuese desconocida, pero la muestra es grande, entonces utilizaremos el estimador S cuadrada. Podríamos utilizar sigma cuadrada o bien S cuadrada, apelando a que el tamaño lo suficientemente grande de la muestra hará que esa estimación de la varianza sea convergente con el verdadero valor del parámetro sigma cuadrada. Vamos a utilizar además el hecho de que los errores estándar muestrales son una información conocida. Recordar que cuando tú tienes como parámetro mu desconocido, utilizas un estimador que es x barra y de ese x barra teníamos un error estándar de ese estimador, sigma x. Según la tabla, el error estándar es sigma sobre raíz de n, donde sigma es la desviación estándar conocida poblacional. Este dato lo extraeríamos a partir de conocer sigma cuadrada. Para el caso de la proporción poblacional, nosotros hallamos un estimador muestral que es la proporción a partir de un muestreo aleatorio. De dicho muestreo, el error estándar de la proporción es sigma sobre p, sigma sub p, perdón. Y eso equivale a la raíz de p por q sobre n.
El método pivotal entonces lo aplicaremos con el siguiente ejemplo. Vamos a pensar que teta gorro es un estadístico, un estimador muestral con una distribución normal cuya media es teta y cuyo error estándar es sigma de teta. Esta es una primera posibilidad para sigma de teta. Esta es una segunda posibilidad para sigma de teta. Por supuesto, también está la posibilidad de utilizar sigma de teta, en donde teta no será otra cosa más que x1 menos x2 barra, y finalmente sigma de teta, donde teta gorro no es más que la proporción muestral 1 menos la proporción muestral 2. Esos son los 4 posibles casos que estaremos utilizando para sigma de teta gorro. Paso 1. Tomamos nuestra definición de intervalo de la laminilla pasada con las características que ya ubicamos también en la diapositiva pasada. Esta estructura la vamos a utilizar apoyándonos del estadístico Z, que se define como el valor del estimador menos el valor del parámetro dividido por el error estándar del estimador. Este estadístico Z tiene una distribución acampanada y simétrica, ya la habíamos trabajado de hecho en ejercicios posteriores. Paso número 2. Ese intervalo de la parte superior ahora lo estamos reexpresando en términos del valor Z. Z entonces ahora es mi pivote y habrá un límite inferior, un valor negativo por cola inferior, que es menos Z, con alfa sobre 2 en términos de probabilidad acumulada por cola inferior. Alfa sobre 2 es esta zona gris, y un valor superior de ese intervalo que está del otro lado de la distribución y por lo tanto estará en el lado de los positivos. Es de puntaje Z, tiene un cúmulo probabilístico por cola superior equivalente a alfa sobre 2. Alfa, no perder de vista, es el nivel de significancia, 1 menos alfa, el nivel de confianza. Por lo tanto, el intervalo inicialmente planteado para teta parámetro termina resolviéndose a través de reexpresar ese intervalo en términos de puntajes Z. Esta es la probabilidad de ocurrencia para que mi verdadero valor del parámetro teta oscile entre un punto inferior y un punto superior. Los cúmulos por cola inferior y superior están asociados a los puntajes Z. Paso número 3. Sustituido Z en el centro del intervalo, ahora despejamos teta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? Vamos a dejar solo a teta y con un signo positivo expresado en esta parte central o pivotal de todo el intervalo, y todos los elementos que están ajenos a teta vamos a pasarlos del otro lado, de ambos lados de hecho, del intervalo. La primera etapa es muy sencilla. Notar que este sigma de teta, el error estándar, está dividiendo a este término. Entonces, como está dividiendo, debo de pasarlo multiplicando a este lado y a este lado. El segundo componente también se puede depurar de manera muy fácil. De hecho, es teta gorro. Teta gorro, notar que está sumando a menos teta. Entonces, como está sumando, teta gorro después tendrá que pasar restando de este lado y restando de este lado. Vamos a plantear esas dos etapas en las siguientes notas. De la expresión inicial, nosotros vamos a llevar a cabo el despeje que decíamos. En la primera etapa, estamos pasando sigma de teta gorro multiplicando a cada uno de los términos del límite inferior y superior. Y aquí está sigma multiplicando al lado izquierdo y al lado derecho. El segundo despeje implica deshacernos de teta gorro. De esta parte central vamos a pasarla restando de este lado y restando de este lado. Aquí está restando a la expresión que ya estaba escrita en la línea previa, y aquí pasa restando también a la expresión de la parte superior del intervalo. Notar que ahora teta parámetro está en el pivote o en el centro de nuestros límites superior e inferior, pero tiene un signo negativo. Necesitamos deshacernos de ese signo negativo multiplicando toda la identidad por menos 1. El multiplicar por menos 1 va a alterar todos los signos que estamos viendo aquí, pero además va a alterar
a invertir de forma específica la desigualdad. Ya no serán desigualdades del tipo menor o igual que, sino mayor o igual que, mayor o igual que. Multiplicando por menos 1, este menos teta se queda como teta positivo, y estos dos datos que aparecían con signo negativo pasan a ser positivos en ambos casos. Del lado derecho del intervalo, la parte superior, este dato es negativo, pasa a positivo, y este dato que es positivo para z pasa a negativo. Todo entonces queda con esta expresión, pero notar que mi intervalo ahora tiene igualdades opuestas. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Bueno, vamos a pasarlas a las viejas igualdades, rearmando todo mi intervalo. Si paso este extremo del intervalo a este lado y todo este extremo del intervalo al otro lado. Vamos a girarlo, si quieren verlo así. Ahora que lo hemos girado, notar que esta expresión que aparecía a la derecha, ahora la tenemos claramente como un límite inferior de confianza. Le llamaremos así de ahora en adelante. Y toda esta magnitud que teníamos aquí ahora será nuestro límite superior de confianza. De tal manera que el intervalo puede ser expresado con esta estructura que nosotros resumimos en la ecuación 4 de las diapositivas. Esta es mi definición fundamental del intervalo de confianza. Si vamos a las diapositivas, notaré entonces que la etapa 4 ya tiene ahora sí esta definición para el intervalo de confianza. Este será el límite inferior del intervalo. El pivote es el parámetro desconocido y el límite superior del intervalo. Este es el nivel de confianza del intervalo y de forma específica alfa es el nivel de significancia. 4 puede ser entonces mi definición del intervalo, o bien mi intervalo puede resumirse con esta última sentencia. Tanto esta definición que está aquí es válida, como esta que tenemos aquí es válida para tener el cálculo del intervalo de confianza con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Vayamos a un ejemplo para cada uno de los parámetros que hemos definido. Los parámetros que estaremos evaluando en los ejemplos son mu, la proporción, la diferencia de medias y la diferencia de proporciones. Empecemos con el ejemplo de la proporción. Un primer ejercicio nos plantea que de 100 asistentes a casinos, ahora n es igual a 100, de esos 100 asistentes a casinos, solo 12 respondieron haber ganado 100 pesos o más. El resto respondió haber perdido. De tal suerte que la proporción muestral, ese es ahora mi valor teta gorro, la proporción muestral, no es más que 12 de 100, o bien 0.12. Esa es mi información disponible. ¿Qué nos solicitan? Hallar un intervalo de confianza del 95%. Ello implica que 1 menos alfa es igual a 0.95 y por lo tanto alfa es igual a 0.05. Necesitamos hallar dicho intervalo y podríamos realizarlo bajo las siguientes notas que aparecen en nuestro cuaderno de trabajo. Nos devolvemos a esta aplicación y nos vamos a una página previa. Esta es la información que nos están solicitando. Ya compilamos parte de los datos. Esta es la proporción muestral P gorro, que no es más que teta gorro. El tamaño de muestra son 100 y ahora, a partir de la fórmula que conocemos del error estándar de la proporción, disponible en el video pasado, solo sabré que ese error estándar es 0.0325. Hallaremos el intervalo de manera muy sencilla. Podemos hacerlo a través de la fórmula larga, es decir, a través de simplemente sustituir teta gorro menos, este es un signo negativo, z de alfa sobre 2 multiplicado por sigma de teta gorro, menor o igual que el parámetro, menor o igual que teta gorro, y ahora sí, más z de alfa sobre 2 multiplicado por sigma de teta gorro, por su error estándar, y eso tendrá un nivel de confianza de 1 menos alfa. De esta definición, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos teta gorro, conocemos sigma de teta,
aquí también, y claro, conocemos alfa y por lo tanto conocemos 1 menos alfa, que es 95 o punto 95. El único dato que nos hace falta hallar es el valor z de alfa sobre 2. ¿Cómo hallamos z de alfa sobre 2? 1. Siempre es importante tener una visual de qué es lo que me interesa hallar en tablas estadísticas. Si esta es mi distribución z, entonces me interesa hallar un valor z particular tal que este cúmulo probabilístico por cola superior, que yo voy a llamar alfa sobre 2, sea igual a 0.025. Ese es el valor positivo de z. Pero también, como este intervalo tiene dos colas, ese alfa, nivel de significancia igual a 0.05, será partido por su otra porción que le falta, alfa sobre 2 igual a 0.025. Con esa probabilidad acumulada por cola inferior, hallaremos un puntaje z negativo, por supuesto, que será para nosotros ese z de alfa sobre 2 negativo y z de alfa sobre 2 positivo. Ese es el conjunto de datos que nos hace falta hallar en tablas de distribución probabilística. Trabajando nuestras tablas de distribución probabilística Z, entonces vamos a tratar de identificar cuál es esa magnitud Z. Paso 1. Ya sé que este cúmulo por cola superior es el valor que aparece en la parte interior de mis tablas. Todas estas cifras decimales que yo estoy observando aquí, todas estas son áreas bajo la curva y son áreas acumuladas por cola superior. De tal suerte que yo tengo que buscar la cifra .025. La estamos buscando, yo ya la tengo destacada en amarillo. Esta cifra .025 equivale a esta área en gris coloreada. Y por lo tanto el valor z que genera esa cifra es 1.9 por las dos primeras posiciones y por el segundo decimal es 606. Por lo tanto el puntaje z es 1.96. Pasamos esa información a nuestras notas. Ahora sabré entonces que z de alfa sobre 2 es igual a z alfa sobre 2 es 1.96 por este lado y apelando a la propiedad de simetría aquí tendré menos 1.96. Esas son las dos cifras que entonces delimitan esas áreas probabilísticas tanto acumuladas por cola superior e inferior. Tengo entonces ya toda la información y lo único que me hace falta es reemplazar esos datos. Por lo tanto, yo lo voy a hacer de este lado. Aquí tendré la probabilidad de que mi estimador, que es 0.12 menos 1.96 multiplicado por 0.0325 sea entonces el límite inferior de confianza del intervalo. Teta aparece como pivote y del otro lado es 0.12 más 1.96 que multiplica a 0.0325. Esto será entonces mi límite superior de confianza del intervalo y la probabilidad es 0.95 o del 95%. Nuestro resultado es 0.0563, como aparece allí, 0.0563 el límite inferior y 0.1837 el límite superior de confianza para el intervalo, para el parámetro teta, es decir, para el verdadero valor de la proporción. Interpretación número 1. Existe una probabilidad de 0.95 de que el verdadero valor de la proporción oscile entre 0.0563 y 0.1837. Interpretación número 2. En un muestreo repetitivo, el 95% de las ocasiones el verdadero valor del parámetro proporción será de 0.0563 y 0.1837. Último comentario. Este intervalo se conoce como el intervalo de Wald. También así lo podemos definir. Y lo podemos calcular de manera bastante sencilla en Stata. Solo agregaremos que
Este intervalo se conoce también como intervalo de Wald. ¿Por qué lo estamos comentando? Porque, ojo, este nombre específico es cuando el objetivo, el parámetro objetivo es la proporción poblacional. Solo si tu parámetro objetivo es la proporción, hacemos toda esta serie de procedimientos, hacemos el cálculo que tenemos aquí, llegamos al resultado, a las interpretaciones, y eso será para nosotros nuestro intervalo de proporciones de Wald. Vayamos a calcularlo en Stata, que es mucho más sencillo. Ustedes en Stata abrirán un archivo do, como el que yo tengo aquí. Escriban por favor lo que está escrito en la línea 1, simplemente es el título, intervalos de confianza y el calculador en Stata. La línea 4 es el subtítulo de este primer cálculo del intervalo de confianza cuando el parámetro objetivo es una proporción, nivel o intervalo de confianza, confidence interval. Para el caso de las proporciones, habíamos mencionado hace un instante, este es el caso de Wald, el intervalo tipo Wald, tal como lo hemos calculado a mano. Vamos a hacerlo primero por menú y luego lo harán ustedes por comando, ¿de acuerdo? Váyanse por favor al display principal de Stata. Notar que no tenemos nada en particular en nuestro dataset, un dataset en blanco. Solo voy a utilizar el calculador. Váyanse a Statistics, Summaries, Tables y Pruebas. Váyanse por favor a Summary and Descriptive Statistics. Si observan, aparece la opción de Normal Confidence Interval Calculator. Nosotros utilizaremos una binomial porque es una proporción. Recordar que la proporción tiene un atributo que es una proporción que tiene éxito, un complemento que tiene fracaso, y esos son los ingredientes de nuestro ejercicio binomial que vimos desde hace ya muchas semanas, incluso en las clases presenciales. Vamos a utilizar el calculador binomial. Lo activan y aquí solo tienen que incorporar los ingredientes de su ejercicio. A saber, sabemos que de 100 entrevistados, 12 tuvieron el atributo éxito, que ganaron 100 pesos o más. Por lo tanto, mi tamaño muestral es de 100, el número de éxitos son 12 y aquí simplemente condiciono el nivel de confianza. Notar que estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, por lo tanto lo dejo así. Hay varias opciones para calcular nuestro intervalo. Nosotros el que hemos realizado en este cuadernillo que tienen allí es precisamente el intervalo tipo Wald. Por favor activen la opción Wald y le dan OK. ¿Qué ocurre con el resultado? Aparece aquí. Si ustedes lo observan, agradeceré que repitan esto en su archivo Stata y vean si estamos replicando lo mismo. De 100 observaciones, la proporción es 0.12, tal como nosotros la teníamos en nuestro cuadernillo de trabajo. El error estándar 0.0324, que nosotros también lo calculamos, 0.0325, aquí lo hemos redondeado, pero en Stata te aparece de manera completa, 0.0324,962. Con esta media y con este error estándar, Stata te ofrece el intervalo Wald Binomial con un nivel de confianza del 95%. Este es el límite inferior, 0.056, que para nosotros ha sido ese, 0.0563. Ese es el límite inferior. Y el límite superior, 0.1836, como lo pueden observar, que es prácticamente el que nosotros redondeamos a 0.1837. Como pueden ver entonces, podemos hacer este cálculo de intervalos en Stata. Va a la opción de nueva cuenta, Statistics, Summary Tables, Summary y Binomial Confidence Interval Calculator. Ya no tienen que hacer los cálculos a mano, solo esta opción en el caso de que tu parámetro objetivo sea la proporción. Interpretación.
En un muestreo repetitivo, el 95% de las ocasiones, el verdadero valor del parámetro proporción será 1 con estas características. Interpretación 2. Existe una probabilidad del 95% de que el verdadero valor del parámetro proportion sea de 0.056 y 0.1836. El conjunto de apostadores que tuvieron éxito, es decir, que tuvieron ganancias de 100 pesos o más. Esa es entonces nuestra estimación final. Vamos al siguiente ejemplo. Hemos respondido finalmente los incisos A y B. Ya contamos con el intervalo y la interpretación. Ustedes por favor respondan los incisos C y D. En ellos se pide hallar un intervalo de confianza del 99% para el verdadero valor del parámetro proporción de ganadores de casino e interpretarlo en los términos que lo hicimos para el inciso A. Así también, por favor, realicen el ejercicio 2 de una muestra estatal de 20 consultores de una agencia. 2 apenas han sido promovidos en los últimos 2 años. ¿Qué se solicita? Se solicita hallar un intervalo de confianza del 95% y del 99% para el verdadero valor del parámetro desconocido P, proporción de promovidos. Se pide también interpretar ambos intervalos. Como información preliminar, ustedes pueden construir la proporción muestral P gorro, planteando simplemente el total de promovidos entre la muestra, que son los que aparecen allí, y la proporción es de 0.1. Ese dato ustedes ya lo tienen justo ahora. El dato que les hace falta es construir sigma de la proporción muestral. Esa sigma es bastante sencilla de calcular si ustedes toman las tablas del video pasado. Es P por Q sobre el tamaño muestral. Con esos dos datos conocidos, les hace falta únicamente saber cómo se comporta menos z de alfa sobre 2 y z de alfa sobre 2. Con el alfa, que saben ustedes es 0.05 en este ejemplo, y aquí alfa es 0.01. Agradeceré que realicen ese ejercicio porque nosotros vamos a hacer ahora el siguiente, que es el de la diferencia de proporciones. Hemos ya respondido el caso de la proporción, ahora abonaremos a la diferencia de proporciones. 2 marcas de refrigeradores, pensadas como A y B, están garantizadas por un año. En una muestra aleatoria de 50 refrigeradores de la marca A, se observó que 12 de ellos fallaron antes de terminar el periodo de garantía. 12 entonces de la marca A se han deteriorado de una muestra de 50. La proporción 1 para el caso de la proporción A será de 12 sobre 50, mientras que para el caso de una muestra de 60 refrigeradores de la marca B, 12 también estuvieron fallando. La proporción muestral de B son 12 de un total de 60 muestreados. Esa es la información que nosotros tenemos ahora. ¿Qué se pide hallar? Un intervalo de confianza del 90%, alfa, no perder de vista que entonces es 0.10, ya que 1 menos alfa es igual a 0.90. ¿Para qué intervalo vamos a hallarlo? ¿Para qué parámetro? Nuestro parámetro teta ahora será esta brecha, la brecha entre las proporciones de fallas durante el periodo de garantía. Empecemos a trabajar dicho ejercicio con nuestros apuntes de la siguiente app. La información compilada la tenemos entonces con las siguientes características. La proporción para el caso de la marca A de defectuosos es 12 de 50 o 0.24. La proporción muestral de defectuosos en la marca B es 12 de 60 o bien 0.20. Con ese conjunto de datos solo compilamos alfa de 0.10, 1 menos alfa 0.90 y nos hace falta construir la desviación estándar o el error estándar de teta gorro. Teta gorro, no perder de vista, que es la proporción muestral 1 menos la proporción muestral 2. Pensemos que 1 es A y 2 es B. La fórmula la tenemos del conjunto de tablas que ustedes revisaron en el video pasado. Esta es la fórmula que estamos utilizando. La proporción 1 por Q1 es 0.24 por 0.76.
P sub 2 por Q sub 2 es 0.20 por 0.80, con la nota precautoria de que Q sub 1 y Q sub 2 simplemente son los complementos de P sub 1 y P sub 2. Por ejemplo, si P sub 1 es 0.24, su complemento para tener el 100% es 0.76. Y para P sub 2, si es 0.20, el complemento es 0.80. N sub 1 y N sub 2 son los tamaños muestrales que ustedes también compilaron del ejercicio. En el primer caso 50 y en el segundo 60. Si ustedes realizan esos cálculos, obtienen el error estándar del estimador teta gorro, diferencia de las proporciones muestrales, equivalente a 0.0795. Con ello entonces ya pueden utilizar el cálculo, la fórmula del intervalo. La forma larga requeriría nuevamente lo mismo que teníamos hace un instante, es decir, el estimador menos z alfa sobre 2 por sigma del estimador menor o igual que el parámetro teta menor o igual que el estimador más z alfa sobre 2 multiplicado por sigma de el estimador, y eso tiene un nivel de confianza de 1 menos alfa, equivalente al 90. Ya no vamos a utilizar esa fórmula porque la verdad es mucho más cómoda trabajar la que habíamos planteado también en laminillas previas. El intervalo se define como el valor del estimador más menos z de alfa sobre 2 multiplicado por sigma de teta gorro. Este es mi intervalo. Conocemos el dato de teta gorro, sigma de teta gorro, y nos hace falta ya solo determinar el valor z de alfa sobre 2. Teta gorro es la diferencia de proporciones, que es la proporción de refris A versus refris B, es 0.24 menos 0.20 igual a 0.04, es mi proporción, mi estimador teta gorro, y sigma de teta, el error estándar es 0.0795. Lo único que nos hace falta es hallar el valor z. No perder de vista que tener una visual siempre nos va a dar ideas sobre cómo hallar dicho valor. Ahora, notar que necesitamos un valor por cola superior, z de alfa sobre 2, y un valor por cola inferior, menos z de alfa sobre 2, de tal suerte que este valor, que es alfa sobre 2, será 0.10 entre 2. 0.10 entre 2 es igual a 0.05, y por lo tanto esta área acumulada por cola inferior también equivale a 0.10 entre 2 igual a 0.05. Vamos a buscarlo ahora, ya no por tablas, sino hagámoslo a través de Stata. Ustedes podrían calcular ese valor vía tablas, pero lo haremos ahora a través del software. Tipeamos ayuda a funciones. Seleccionan Density Functions, buscamos la distribución normal. Entonces me interesa acumular por cola inferior un 0.05 y el valor z que genera ese puntaje es menos 1.64. Para el caso de la cola superior será un display inf normal. Ahora me interesa acumular por cola inferior 0.95 y por la propiedad de simetría obtenemos exactamente el mismo valor, 1.6448. Yo lo voy a dejar en 1.64 con fines de trabajar esto de modo mucho más sencillo. Z de alfa sobre 2 por lo tanto es menos 1.64 y 1.64. Con ello, entonces, ahora sí vamos a utilizar esta definición que me permite calcular el intervalo de confianza. Nuestro intervalo lo tenemos entonces aquí. Será el estimador teta más menos z de alfa sobre 2 multiplicado por sigma de teta gorro, y eso equivale a tener la brecha 0.04 más menos 1.64 multiplicado por la cifra del error estándar
0.0795. Obtienen los resultados que están allí, menos 0.0903 y 0.1704. Interpretación. Existe una probabilidad del 90% de que el verdadero valor del parámetro θ, diferencia de proporciones, oscile entre menos 0.0903 y 0.1704. Esa es la interpretación número 1. Interpretación número 2. En un muestreo repetitivo, el 90% de las ocasiones, el intervalo de confianza para el verdadero valor del parámetro θ, la brecha de proporciones, será de 0.0903 y 0.1704. Tercer ejemplo. Intervalos de confianza ahora para el parámetro μ. El dataset que vamos a utilizar es este, que está muy pequeñito. Ustedes lo pueden pasar a Excel o a Stata, como lo decidan. Este es un dataset real. Entre el 14 de mayo de 2019 y el 13 de mayo de este año de 2020, se seleccionaron de cierto sitio web aleatoriamente las realizaciones de 47 precios promedio al día de la cotización de la criptodivisa Bitcoin. La cotización está en dólares. Notar que esas son nuestras 47 realizaciones de esa serie de precios. Los tenemos aquí. Ustedes los pueden pasar a Excel o a Stata. Yo, por ejemplo, lo haré para Stata más adelante. Y la intención es construir un intervalo de confianza del 90% para el verdadero valor del parámetro promedio precio, o precio promedio, perdón, μ. Tenemos también que interpretar dicho intervalo. Hagámoslo paso a paso. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer a través de nuestro cuadernillo. Déjenme activarlo. Vamos a quitar este asunto. Y ahora, entonces, ustedes tienen esta información disponible. Yo estoy compilando la información. 47 observaciones. He calculado para esas 47 observaciones la media, que es 8096.48. La varianza muestral, notar que no conocemos sigma cuadrada. Sigma cuadrada no es conocida, pero apelando a que la muestra es mayor a 30, de hecho son 47, puedo utilizar su reemplazo, que es la varianza muestral. Y eso lo calculo a través de la fórmula ya conocida del estimador insesgado de la varianza, que tranquilamente lo pueden calcular en Stata o en Excel. Es esta magnitud, 1.216.579.55 dólares, el tema de la varianza de la cotización diaria de Bitcoin. La desviación estándar es la raíz cuadrada de ello, 1102.99, de tal suerte que con esta información específica yo puedo calcular el error estándar del estadístico, el error estándar de teta gorro, que en este caso es x barra, y eso no es más que la desviación estándar dividido por la raíz del número de observaciones. Tomamos la información, 1102,99, dividido por la raíz cuadrada de 47 y llegamos al error estándar de 160.88. Vamos a plantear algunas notas aclaratorias antes de continuar con el ejercicio. Yo, por ejemplo, he pasado toda esa información a Excel, ya lo tengo aquí. Y tengo mis 47 realizaciones de la serie. Son los 47 precios que ustedes tienen en el PowerPoint. Simplemente utilizando las fórmulas promedio, varianza muestral y desviación estándar muestral, generamos entonces los tres datos que ya están en nuestro cuadernillo de notas que les he presentado aquí. Si quisieran ahorrarse ese cálculo manual, por supuesto. Alternativamente, yo lo que hago es copiarlo. Ustedes háganlo también, por favor. Copien su dataset. Pueden abrir un archivo en Stata. Voy a utilizar la misma hoja de hace un instante. Notar que estaba vacía. Lo pego. Indico que el primer dato es un nombre de variable. Y ya tengo entonces mi serie de observaciones, son 47 para la realización de los precios promedio de Bitcoin. El nombre de la variable es Bitcoin Average Price. ¿Cómo calcular los datos que tenemos aquí? Notar que aquí tenemos la media y la desviación estándar, que es 1102,99 muestral. Entonces, eso lo podemos hacer con un summarize.
Yo voy a escribir en mi ventana de comandos, o pueden hacerlo en el do. Yo lo haré aquí, la verdad. Summarize, ingresamos la variable Bitcoin Average Price y tenemos la media 8096,47, que es el mismo dato que tenemos en el cuadernillo, 8096.48. Yo lo he redondeado a 2 posiciones decimales. La desviación estándar es la Standard Deviation que tenemos aquí, 1102,98, que es el dato que también teníamos en nuestro cuadernillo de notas, claro, redondeado a 2 posiciones decimales, 1102,99. Este dato no lo está estimando todavía no, Stata, pero lo haremos. Recordar que hace un instante usamos el calculador de intervalos, aquí también ya vamos a emplearlo. ¿Qué es lo único que nos falta? Ya solo nos falta hallar el valor Z con un nivel de significancia alfa sobre 2. Notar que alfa es del 10, por lo tanto alfa sobre 2 es 0.05. Pueden ustedes utilizar el calculador de Stata o bien utilizar las tablas estadísticas. Vamos a utilizar justo ahora nuestras tablas estadísticas. Déjenme hacer un desvanecimiento de esto. Ahí está. Si observan, entonces lo que hacemos es ahora equiparar esta área gris a un nivel probabilístico de 0.05. El dato más cercano a 0.05 ustedes lo tienen entre este par de cifras, 0.0505, ligeramente pasado de 0.05, y 0.0495, ligeramente por debajo. Habitualmente en tablas se da este tipo de imprecisiones, es decir, Z puede ser 1.64 y generamos esta probabilidad acumulada por cola superior, o bien Z puede ser 1.65 y generamos esta probabilidad acumulada por cola superior. Entonces vamos a utilizar el valor calculado por Stata, dado que ese es mucho más preciso. El comando que ustedes tienen que emplear es display inf normal y poner entre paréntesis .95. Lo tienen ustedes aquí, display inverse normal .95. Ejecutamos y el valor con el cual nos vamos a quedar para evitar esas dos posibilidades es 1.6448. Ese es el valor del estadístico que estamos agregando en nuestra definición de Z. Ese puntaje Z, notar que yo ya lo tengo aquí. ¿Qué es lo único que resta? Lo único que resta ya solo es definir mi intervalo. Y para el intervalo puedo utilizar la definición que ya conozco. Teta gorro más menos Z de alfa sobre 2 multiplicado por el error estándar del estimador muestral de la media. Si ya conocemos todos esos ingredientes, la media es 8096, Z de alfa sobre 2 es 1.6448, el error estándar de la media es 160.88 que lo hemos extraído de aquí. Con esa información reemplazamos los valores y hallamos el límite inferior de confianza para las cotizaciones diarias de Bitcoin, $7.826.10. El límite máximo, $8.366.55. Interpretación. Existe una probabilidad del 90% de que la cotización diaria promedio de Bitcoins oscile entre $7.826.10 y $8.366.55. Interpretación número 1. La segunda, recordar que tiene que ver con el argumento de, en un muestreo repetitivo, el verdadero valor de la media poblacional de las cotizaciones de Bitcoin oscilará entre 7.826.10 y 8.366.55. Y ese intervalo ocurrirá en el 90% de las ocasiones. Hagamos esta estimación en Stata. Como comentario para hacerlo en Stata, es importante que reconozcamos que este intervalo se conoce como un intervalo ordinario, así como el previo, para el caso de una proporción, se conocía como un intervalo binomial. Aquí, para el caso de la media, si la media es tu parámetro objetivo para estimar por intervalo, entonces será un intervalo de tipo ordinario. ¿Por qué ordinario? Porque estamos utilizando el teorema del límite central para asumir que le imputamos una distribución normal gaussiana, que a su vez puede ser normal estandarizada. Vamos a Stata, recordar que ya tenemos los datos incrustados aquí. Yo ya tengo esta información, ustedes también. Por favor, para calcular el intervalo, simplemente tipen o cliquen Statistics
Summary Tables y pruebas, Summary and Descriptive Statistics, y ahora utilizaremos Normal Confidence Interval Calculator. Este es la opción que utilizaremos. Lo que tendremos que ingresar. Comentario 1. Esta opción tú la vas a usar siempre que desees calcular un intervalo de confianza para la media. En el caso pasado era para la proporción, el binomial. Aquí será para la media. El tamaño muestral es de 47. La media muestral es 8096.477. Lo estoy ingresando aquí. La Standard Deviation o S cuadrada con la raíz cuadrada S es 160.88. Ese es el valor que tendría, perdón, no, es 1102.98, que es el que estoy ingresando aquí. Notar que ese 1102.98 es el que nosotros calculamos aquí, 1102.9899, ahí a 2 cifras decimales. Y vamos a definir simplemente un nivel de confianza del 90%. Le damos OK. Notar que cuando le damos OK nos aparece esta información. El comando que estamos empleando es este, Confidence Interval. Cópienlo por favor, ahora haremos comentarios al respecto. Simplemente comentemos que la media es esta. Notar que ahora tenemos el Standard Error. Este Standard Error es sigma de teta gorro, 160.88, que es el mismo que nosotros teníamos para esta magnitud, 160.88. Y el intervalo de confianza tiene este valor mínimo y este valor máximo, que si ustedes observan son prácticamente los mismos que nosotros hallamos hace unos instantes a mano. De tal suerte que siempre que quieran utilizar el menú y deseen calcular un intervalo de confianza para el parámetro media, la opción es Statistics, Summaries, Summary y seleccionen Normal Confidence Interval Calculator. Deberán de ingresar el tamaño muestral, la media muestral, la desviación estándar muestral y el nivel de confianza. Recordar que estamos reemplazando sigma por SS, dado que la muestra es muy grande. Eso es válido siempre y cuando la muestra sea mayor que 30. Finalmente, bueno, ese es entonces el conjunto de datos que nosotros tenemos ya para resolver la actividad número 2. Si continuamos entonces con nuestra presentación, ya tenemos el intervalo de confianza del 90 y la interpretación del intervalo. Ahora, por favor, ustedes calculen tanto a mano como en Stata la siguiente actividad, que es la que nosotros tenemos en este lado de la diapositiva. Ejemplo número 4. Ahora tenemos como parámetro objetivo la diferencia de dos medias. La media poblacional 1, denotada como μ1, menos la media poblacional 2, μ2. Dos poblaciones distintas. Trataremos de sondear el verdadero valor del parámetro θ. El dataset también proviene de esa misma fuente de información de Bitcoin, solo que hemos seleccionado ahora un pool para cada año de 35 precios promedio al día. El primer sampleo, hipotéticamente, es un sampleo de 35 precios de un total desconocido en la población del año 2019. El segundo sampleo son 35 precios de un total poblacional en el 2020 también hipotéticamente desconocido. ¿Cuál es la intención? Bueno, con esas dos muestras ahora deberemos de diseñar un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de precios promedio de Bitcoin, que será μ1 para nosotros, la verdadera cotización diaria promedio en 2020, y μ2 la verdadera cotización diaria promedio en el 2019. Vamos a pensarlo en ese sentido e interpretaremos dicho intervalo. Así que bueno, ahora lo calcularemos, por favor. Si ustedes se van por favor a su cuadernillo de notas, tomen en cuenta la siguiente información. Nuestro primer sampleo es de 35 observaciones en el año 2019, el segundo de 35 observaciones en el año 2020. De ambas observaciones, notar que también hemos extraído la desviación estándar muestral y la varianza muestral, tanto para el año 2019
como para el año 2020. ¿Cómo lo hemos calculado? Bastante sencillo. Lo único que he realizado es tomar estas dos realizaciones, las he copiado y pegado en Excel. Notar entonces que tenemos ya la muestra del 2019 y la muestra del 2020. Efectivamente son 35 observaciones para ambas muestras. Hemos estimado la media a través de la fórmula promedio para la muestra 1 y para la muestra 2. La varianza muestral la hemos calculado a partir de esta definición, la varianza muestral para 2019 y lo mismo para el caso del año 2020. De esa varianza muestral hemos extraído la desviación estándar, su raíz cuadrada, a través de la fórmula desviación estándar en 2019 y desviación estándar en 2020. Este conjunto de información es el que precisamente nosotros hemos plasmado en nuestro cuadernillo de notas. ¿Por qué necesitamos esta información? Porque vamos a diseñar un intervalo que requiere como insumo principal cómo se comporta el error estándar de ese estimador teta gorro. ¿Qué es teta gorro para nosotros? La diferencia de las medias muestrales, porque es teta gorro. La cifra es 316,785, ese es nuestro cálculo, que es lo único que hemos realizado. Hallar ese error estándar a partir de la fórmula que ustedes tienen de la tabla del video pasado. Para el caso de la brecha de medias, el error estándar del estimador es la raíz cuadrada de dos razones. Razón 1, la varianza observada de la muestra 1 entre el sampleo de N1 más la razón número 2, la varianza observada de la muestra 2 sobre el sampleo que hay en N2, el número de observaciones. Si ustedes ingresan los datos N1, N2 y S1 cuadrado y S2 cuadrado como aproximaciones de sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado respectivamente, yo sustituyo este valor aquí y este otro valor aquí. Si hallan ese cálculo, observarán que la cifra final es 316.785. Con ello, entonces, lo único que nos resta es simplemente definir el intervalo. El intervalo, como siempre, podemos plantearlo de manera larga. Ya la conocen, es una probabilidad finalmente de que tengamos esta característica. Notar que seguimos trabajando un estadístico z de alfa sobre 2 por sigma de teta gorro menor o igual que teta gorro, que teta parámetro, perdón, menor o igual que teta gorro más z de alfa sobre 2 multiplicado por sigma de teta gorro. Y eso, al menos nos dice la actividad, requiere un intervalo del 90%, es 0.90. Con la cautela de que teta ahora será μ1 menos μ2. Pueden reemplazar esa expresión de teta por esto, μ1 menos μ2. Yo simplemente me apegaré a la definición corta del intervalo. La definición corta del intervalo ya la conocen. Yo la sigo reiterando solo para que se quede más plasmadita en la memoria. Y entonces reemplazo los valores. Notar que teta gorro tendría que ser la diferencia de las medias. Esta y esta. Esta no perder que es del año 2020. Y esta no perder de vista que es del año 2019. Necesitábamos hallar la brecha así, μ1 2020, μ2 2019. Entonces vamos a pensar en que será un 1581.74 menos, no, perdón, borramos porque esas son las desviaciones estándar. Tendríamos la media 1. La media 1 es 7.615.52 y 8.738.25 para el caso de nuestras diferencias. Entonces serán 7.615.52, la media de 2020 menos 8.738.25.
la media de 2019. Eso para mí es teta gorro. Más menos z de alfa sobre 2, ya lo podríamos calcular de manera muy sencilla si somos conscientes de que el intervalo debe de ser del 90%. Yo lo haré ya de manera rápida en Stata. Lo único que requiero es display inf normal. Como es del 90, vamos a darle un punto 95 para la cola superior y es 1.64. Entonces z de alfa sobre 2, que es 1.64, multiplicado por el error estándar del estimador tetagorro, que es 316.78. Duda por si tienen duda en relación a z de alfa sobre 2. Siempre es importante una visual. Entonces, notar que mi intervalo debe de ser del 90%. Por lo tanto, aquí tendré un alfa sobre 2, que equivale a 0.10 sobre 2, que es igual a 0.05. Este coloreado también será 0.05. Aquí tendré un menos z de alfa sobre 2. Aquí tendré un z de alfa sobre 2. Esta zona blanca es 1 menos alfa, que equivale a 0.90, porque ese es el dato que me interesa. 0.05 más 0.05 es 0.01. Por esa razón utilicé un display inverse normal equivalente a 0.95 para hallar precisamente el límite superior del estadístico Z. Si ustedes resuelven esta brecha, llegarán al resultado que está apareciendo justo ahora. El intervalo lo tienen ustedes allí. Comprueben por favor que llegan al mismo resultado. Interpretación. En un muestreo repetitivo, el 90% de las ocasiones, el verdadero valor del parámetro, diferencia de medias 2020 menos 2019, oscilará entre un límite inferior de 1642.23 negativo y menos 603.23 negativo. Ese es el primer tipo de interpretación. El segundo tipo de interpretación, recordarlo también, es en términos probabilísticos. La probabilidad de que la diferencia de medias 2020 menos 2019 sea de menos 1642.23 y menos 603.23 es del 90%. Como verán, el trabajo es bastante sencillo. La expectativa es que ustedes ahora trabajen a partir de este mismo dataset la actividad número 2. Ahora, para cada año, seleccionar aleatoriamente 50 observaciones. Las 50 observaciones las van a seleccionar del dataset que aparece aquí, Bitcoin Prices XLS. Este archivo está disponible en el blog. Para hacer esta actividad, entonces abren este archivo, seleccionan aleatoriamente 50 observaciones de 2019 y 50 observaciones de 2020. Ustedes determinen cuáles serán esas 50 para un año y 50 para otro, de forma tal que van a captar eso en Excel y generarán respuestas para los incisos A, B y C. Agradecer que por favor lo realicen con el archivo Bitcoin Prices XLS que está disponible en el blog.